Continuando con el módulo 4, en esta oportunidad vamos a trabajar o desarrollar el paciente experto. El paciente experto es una estrategia que enfatiza la participación de la ciudadanía o de la comunidad. Es una de varias estrategias que viene siendo utilizada en el manejo de pacientes crónicos. ¿De dónde viene o dónde se refuerza esta idea? Pues es en el modelo de cuidados crónicos de Edward Wagner. Este modelo tiene varios elementos que deben de sinergizar. Por ejemplo, tenemos al sistema de salud con la organización de atención a la salud, tenemos el apoyo al automanejo, el diseño del sistema de atención, apoyo a la toma de decisiones, sistema de información clínica y la comunidad. Es decir, todos estos elementos del sistema de salud deben de ser bidireccionales, deben de relacionarse con la comunidad. De esta forma se controlan los factores que hacen que progrese una enfermedad crónica. Entonces, también podemos ver otro elemento importante dentro del sistema que tiene que ver con la comunidad, es el apoyo al automanejo. El apoyo al automanejo tiene que ver con la parte educativa, de tipo formativa del paciente crónico. Obviamente que estos pacientes que van a recibir este tipo de apoyo educativo van a ser elementos transmisores en la comunidad, ¿no? Y eso va creciendo, ¿no? En la comunidad, y de pronto va yendo a otros espacios más grandes, las municipalidades, gobiernos regionales, va yendo a otros espacios como por ejemplo ya sean macroregionales, cuando se generan políticas locales de cambio en algún problema de salud. Entonces, cuando estos elementos sinergizan, se puede decir que el equipo de salud bien preparado, ¿no?, va a contar con un paciente informado y activado, porque se supone que este equipo de salud bien preparado, con todos los elementos que hemos visto acá, ¿no?, va a tener una interacción para lograr un resultado con el paciente. Por eso dice mejores resultados. Entonces, la participación de la comunidad, del ciudadano y la autonomía del paciente es un elemento esencial en que interviene en el fomento de la salud y prevención de las enfermedades crónicas. Bueno, haciendo una analogía, como lo han visto en los anteriores módulos, sobre todo en el módulo 1, cuando se trabajó el tema de estrategias de prevención de enfermedad crónica, vimos este gráfico. Este gráfico corresponde al Plan Nacional de Salud, donde podemos ver dentro de lo que es la historia natural de la enfermedad, las estrategias de intervención. Entonces, en todas estas fases, ¿no?, interviene esta estrategia del paciente experto. Nosotros, de acuerdo a la estrategia en salud, le estamos llamando, o como les había dicho, es una de las estrategias, es la del promotor educador par, que podemos decir que es un sinónimo del paciente experto. Vamos a ver en qué consiste, ¿no? Entonces, en la estrategia en salud tenemos en promoción de la salud, en prevención primaria y secundaria, trabajando con promotores educadores pares, ¿no?, en esta estrategia, quienes son miembros de la comunidad y que participan en todo este proceso. El marco contextual. La iniciativa y estrategia del paciente experto se basa en dos premisas importantes que consideramos debemos de conocer. ¿Por qué es que surge esta estrategia? ¿Cuál fue la necesidad, ¿no? Están ocurriendo cambios sociodemográficos que influyen en la forma de pensar, en la forma de enfermar de las personas, ¿no? Aquí, en la forma de enfermar de las personas. 2. Los cambios en la concepción de los ciudadanos orientados cada vez más hacia la prevención y el control de la enfermedad, y en los que la participación de pacientes con más información y mayor autonomía es cada vez más relevante. Quiere decir que la responsabilidad del manejo y control de una enfermedad crónica no está bajo la responsabilidad, valga la redundancia, netamente del personal de salud, como lo era hace muchos años, ¿no? El personal de salud era quien
digamos así, dirigía de alguna forma de manera vertical esto, sino que ahora se promueve la participación del paciente crónico como corresponsable, ojo, como corresponsable en el manejo y control de la enfermedad. Por eso también hay una estrategia que se llama el Self-Management, así se llama, por lo que se llama el Kaiser Permanent. Seguramente en algún momento ustedes han escuchado hablar sobre el Kaiser Permanent, que es un plan, es un programa norteamericano de atención a pacientes crónicos que trabaja con el Self-Management. ¿Qué quiere decir? Que el paciente gestiona su enfermedad, o sea, autogestiona su enfermedad, buscando mejorías, ¿no?, en el manejo y control de este. Entonces, los principios rectores de esta estrategia son los siguientes. Busca la autonomía. Es generalmente definido como el conjunto de actividades que una persona realiza cotidianamente para gestionar su condición crónica. Que el paciente mismo, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de un asegurado con hipertensión crónica. Tengo entendido que en algunas redes hay pacientes que se toman la presión arterial o se miden la glucosa en sangre. Es parte de la autonomía, es un ejemplo de autonomía en la que vemos cómo el paciente crónico interviene en este proceso de manejo y control de la enfermedad. El otro principio es el empoderamiento del paciente, proceso a través del cual las personas alcanzan un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan su salud. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud, que busca el empoderamiento del paciente. Otra vez, el self-management, o sea, el paciente tiene que apoderarse así, por así decirlo, ¿no?, o debe de conocer, empoderarse a través del conocimiento de todos los procedimientos o procesos que tienen que ver con el manejo de la enfermedad, sobre todo conocer, para que él no ignore y su participación y responsabilidad sean más evidentes y se noten finalmente los resultados en su salud. El otro principio es la correspondencia. ¿Qué quiere decir? Aumentar el grado de responsabilidad que las personas tienen sobre su enfermedad y movilizar sus recursos personales. Aquí interviene el término que les mencionaba hace rato, recursos personales. Aumentar las acciones encaminadas a los cambios de estilo de vida, a la búsqueda de información válida y a la corresponsabilidad junto con los agentes del sistema de salud, en este caso que somos nosotros el personal de salud, para controlar la enfermedad. Aquí viene la correspondencia o la corresponsabilidad con el personal de salud, ¿no? El otro principio es la formación entre pares. Aquí podemos poner, ¿no?, como ejemplo a nuestros promotores educadores pares. ¿Quiénes son? Son los mismos pacientes capacitados que interactúan con los pacientes o con sus pares utilizando la escucha activa y la comunicación no crítica. O sea, la comunicación no crítica. Muchas veces el personal de salud critica y juzgamos el comportamiento que no ayuda, ¿no?, a mejorar la salud. Los juzgamos, los criticamos. Pero quien los escucha mejor son estos pares, estos líderes que van a ayudar a buscar alternativas para mejorar su estado de salud o para adherirse a una terapia o a una prescripción, tanto de la enfermera o del médico. Proporcionan el apoyo social y emocional, cambio de estilo de vida saludable y facilitan la comprensión y el cumplimiento de la medicación, lo que les venía diciendo, ¿no? Porque entre pares se entienden, por eso son pares, porque son del mismo entorno, tienen las mismas afecciones, quizá las vivencias de reacción frente a una enfermedad son parecidas, entonces entre ellos se entienden, se escuchan. Por eso es que es la formación entre pares. El otro principio es la red de apoyo. Esta red de apoyo es una tarea formativa de pacientes que se desarrolla en el ámbito local. Allí donde los pacientes y sus cuidadores viven, donde ejercen su cotidianidad, sus actividades laborales, familiares y personales en su comunidad, se puede formar una red de apoyo. En otras sociedades o en otras realidades se llaman también grupos de autoayuda.
entre ellos se forman, ¿no? Entre ellos se forman. De repente puede ser un grupo de autoayuda de hipertensión, puede ser un grupo de autoayuda de diabetes, o en este caso un grupo de ayuda de asegurados con enfermedad renal crónica en estadios iniciales, una red de ayuda. Y inclusive aquí hacen una serie de actividades que no necesariamente tienen que ver con el manejo y control de su enfermedad, sino otras recreativas, ¿no?, que puedan ayudar a afrontar la enfermedad. Y la participación comunitaria, que interviene con el fin de conseguir una mayor influencia y control sobre las determinantes de la salud y la calidad de vida de su comunidad. Por ejemplo, a raíz de las redes de apoyo que se puede lograr en una provincia, en un municipio, en una región, en una macrorregión, se pueden lograr inclusive políticas locales de salud que van a ir orientadas justamente a mejorar los estilos de vida saludables. En este caso podríamos ver el tema de alcoholismo, que es un caso típico, ¿no? Por ejemplo, hay municipios en los cuales juntando varios sectores, han hecho o han de alguna manera manejado o controlado, ¿no?, el expendio de bebidas alcohólicas en una determinada zona, o con la misma alimentación saludable, los colegios. Se han logrado cambios así porque se generan justamente de estas redes de apoyo. ¿Qué hace el paciente experto? El paciente experto debe responsabilizarse de su enfermedad y de su autocuidado. Tiene que ser responsable, adherirse a la prescripción que le da el personal de salud, participar en la toma de decisiones informadas, conocer e identificar los signos y responder ante ellos, o sea, saber cuándo la enfermedad pueda estar progresando, identificar signos de alarma y notificarlos, quiere decir, gestionar el impacto físico, emocional y social de la enfermedad, es decir, la afrontación, saber manejar los cambios propios de la enfermedad, ¿no?, para poder evitar, ¿no?, los choques emocionales o algún problema que pueda poner en riesgo su salud mental, que pueda ser otra complicación. Y otro aspecto importante es que ellos colaboran o son también corresponsables de gestionar, ¿no?, la enfermedad crónica en grupo, en una determinada zona. Por ejemplo, con los promotores educadores pares. ¿Qué hace un promotor educador par cuando trabaja a nivel grupal? Generalmente estos participan dando testimonio, ¿no?, porque se supone de que estas personas son un ejemplo de alguna forma en lo que es la adherencia, por ejemplo, farmacológica. Entonces dicen, ¿y cómo tú no te olvidas de tomar tu medicación? Porque estos pacientes son polimedicados, ¿no? Toman para diabetes, toman para hipertensión, toman para la dislipidemia, entonces son polimedicados. Entonces tienen que ver estrategias para poder no olvidar tomar la medicación. Entonces se les pregunta y ellos dan un testimonio de cuáles son sus estrategias para no olvidar tomar la medicación, y esa la exponen en grupo. Y sus pares escuchan, y como son del mismo entorno social, hasta económico, entonces ellos se fusionan, o digamos así, ¿cómo les digo? O sea, se relacionan o lo entienden y imitan porque es una actitud y una práctica positiva en favor de su salud. Muchos de ellos van a imitar. ¿Y cómo lo haces?, preguntan, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? ¿Cómo haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde lo anotas? A ver, enséñame, ¿no? Y entre ellos empiezan a conversar y a intercambiar estas estrategias. Esa es una de las actividades o de las acciones en las cuales colabora el paciente experto, y en este caso, hablando de renal, el promotor educador. Bueno, entonces estos son, ¿no?, los conceptos nuevamente generales que se tienen que trabajar en los crónicos, que es el tema del paciente experto. Ayudemos, ¿no?, a formar a los pacientes. No debemos de informar solamente, sino formar para que ellos sean corresponsables en el manejo y control de la enfermedad crónica. Bases conceptuales del paciente experto. Esta estrategia no viene del azar, ¿no? Viene por evidencias, por investigaciones que ofrece la sociología, la antropología, la psicología, ¿no?, que han brindado herramientas, ¿no?, teóricas que fundamentan esta estrategia. Por ejemplo,
de estas teorías, de estos fundamentos, de estas disciplinas mencionadas, se concluye en que una base conceptual de esta estrategia es la autoeficacia, que es el primer paso en cambio de conductas al autocuidado. Entonces, tiene dos puntos importantes la autoeficacia: la confianza y la expectativa. La confianza, que es la autoeficacia, o sea, lograr un objetivo, proponerte un objetivo y lograrlo, pero por ti mismo, eso se llama autoeficacia. Y la expectativa, que tú tienes esas ganas positivas de lograr ese cambio, porque finalmente va a repercutir en el buen estado de tu salud, o en el buen manejo de tu enfermedad, o en que la enfermedad no progrese a una complicación. La otra base es la proactividad. Pacientes deben ser activos en el manejo de su enfermedad, deben de colaborar, o debemos de promover a que colaboren y participen. Por ejemplo, un paciente proactivo es aquel que te dice: y señorita, ¿no?, o licenciada, ¿y qué le parece si pudiera hacer de esta forma, no de la que usted de repente me dice, sino esta forma porque yo cuento con estas facilidades para poder no olvidarme de tomar las pastillas, por ejemplo? Entonces, ¿qué tendría que hacer la enfermera? ¿Negarse? No, sino aceptar, porque este paciente está siendo proactivo, te está brindando sus propias alternativas, que de alguna manera te va a garantizar que se va a adherir, porque lo puede hacer, nació de él, no se lo estás imponiendo. Otra base conceptual es la educación por pares, nuevamente, ¿ya ven? Es que es importante esta estrategia, ¿no? Son los propios pacientes los formadores. En el ejemplo que les había dado el paciente promotor o educador par que enseña o da su testimonio de cómo no se olvida el tomar sus medicamentos, no son los propios pacientes quienes se forman unos con otros. Se realiza por un igual, por una persona con la que comparte la enfermedad o las emociones que acompañan a la enfermedad crónica, con quien se identifican. Ese era el término que quería emplear. O sea, ellos se identifican con esa persona. Por eso es que hay una probabilidad o hay una garantía de que este paciente pueda, por imitación, ¿no?, adherirse también a toda la prescripción a favor del manejo y buen control de la enfermedad. Y bueno, finalmente, ¿qué es un paciente experto? Nos quedamos con esta definición. Consiste en que un paciente instruido adecuadamente en su propia enfermedad apoye con su experiencia a nuevos pacientes que pasan por su misma situación. Siempre, no se olviden, en coordinación con los profesionales sanitarios, ¿no? Hay una relación, ¿no?, bastante cercana con el personal de salud. Entonces, quedémonos con este concepto, ¿no?, cuando abordamos, ¿no?, a nuestros pacientes crónicos, de que debemos de lograr, ¿no?, su proactividad y debemos lograr su apoyo, porque finalmente va a favorecer en su buen estado de salud. Bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado con este tema y nos volvemos a escuchar, ¿no?, en el siguiente módulo, que es el módulo 5, en la cual vamos a abordar propiamente la atención de enfermería al paciente con enfermedad renal crónica en estadios 1, 2 y 3. Hasta ese momento.